No se guardó nada. El congresista Alejandro Cabero, en una entrevista en Canal N, criticó duramente al Ministerio Público por liberar a delincuentes y los culpó de la actual ola delincuencial en el Perú. Escuchemos. Hayan sacado esta bomba de José Domingo Pérez, acusado por enriquecimiento ilícito por el propio Ministerio Público, el fiscal de la Nación calladito, no ha dicho ni una sola palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, Jimmy, está más enfocado en perseguir al enemigo político que en perseguir al Tren de Aragua, a las verdaderas organizaciones criminales, que no están en este momento, desde mi punto de vista, en los partidos políticos, Jimmy. Ya acá se ha buscado hacer que los partidos sean una organización criminal, ¿no es cierto? Que se hace un cuadrito en pecho de organización criminal. Correcto, pero los partidos han beneficiado. Pero ese no es algunos actores han beneficiado. Ese no es el fondo de por qué hay criminalidad en el señor Perú. Honduras, se lo vamos a preguntar a Alejandro Cabero, quien precisamente es integrante de la mesa directiva. ¿Cómo está, congresista? Hola, Jimmy. Mira, bienvenido. yo no pienso que sea esta la causa de la ola de criminalidad, ¿no? Lo que ha hecho la ley de organización criminal es básicamente definir más claramente lo que es una organización criminal, ¿ya? Que durante mucho tiempo el Ministerio Público, donde yo pienso que está la raíz del problema de la inseguridad, venía diciendo pues que si tú hacías un cuadrito en Paint y ponías que tú, tu chofer y tu secretaria eran una organización criminal, te metían 36 meses de prisión preventiva y 25 años de cárcel. Eso no estaba funcionando, ni tampoco dando resultados, Jimmy, porque bajo la ley anterior no es que se capturaba al Tren de Aragua, ni se capturaban a las grandes organizaciones criminales tampoco. Lo que hizo el Congreso es colocar que esa organización criminal tiene que tener una estructura y tiene que tener una cierta capacidad operativa. Si no, pues no es organización criminal. Y eso no quiere decir, Jimmy, que no se vayan a juzgar los delitos que se puedan cometer, ¿no? Tú puedes cometer sicariato individual o bajo modalidad de organización criminal. Con lo cual, lo que permite la modalidad de organización criminal es, o lo que permitía, es una forma más célere de juzgar el delito, porque te permite mayores plazos de prisión preventiva y te permite menores plazos procesales. Con lo cual, el Ministerio Público abusaba enormemente de esta figura. Esto no es una cosa que, digamos, está evitando que se capturen a las organizaciones criminales, porque tampoco las chapaban antes. Y con el tema de los allanamientos también es una mentira, por una razón muy simple. Cuando no está tu abogado, el Ministerio Público te puede dar de oficio un abogado, ¿ya? Pero si el Ministerio Público no quiere, o no tiene abogados, o dice que no están llegando, ¿no? Es su responsabilidad que se la quiere tirar al Congreso. Y eso a mí me parece terrible, Jimmy. Pero no solamente son los integrantes del Ministerio Público, ahora son los empresarios también que cuestionan esa forma de allanamiento. Vio los allanamientos de esta semana, sí. No podían entrar porque no tenían al abogado del investigado. Usted dice, no, el abogado de oficio. Bueno, el Ministerio Público no quiere ir ahí y solucionar el problema. O sea, qué fácil. Yo pienso, Jimmy, que el problema de la inseguridad en este momento, ¿ya? Las leyes existen. Todos los delitos están tipificados en el Código Penal, ¿ah? El Ministerio Público es el que está profundamente corrompido, el que desde mi punto de vista está en una campaña mediática en contra del Congreso, porque no le gusta, pues, que ahora le hayamos puesto, ¿no?, una definición a lo que nosotros pensamos es el correcto ejercicio del derecho cuando se trata de organizaciones criminales. Que tú digas efectivamente, oye, acá hay una estructura, ¿no es cierto? Acá hay una capacidad operativa. No que el Ministerio Público haga lo que le dé la gana. O sea, y que diga que 3 personas, porque están juntas. La definición anterior, Jimmy, eran 2 o más personas que se juntan para delinquir. Esto es organización criminal. Mira, eso era organización criminal. Mira, a Quispe Palomino le pidieron 9 meses de prisión preventiva, ¿ya? Acá hay gente que por cosas mucho menores le piden 36, ¿ya? Y se inventan pues nombres rimbombantes que suenan así, ¿no? Por ponerte un caso, ¿no? Los Waikis en la sombra, ¿no? Se inventan toda una campaña mediática. Y yo no digo que ahí no pueda haber una organización criminal, pero tiene que haber pues cierta estructura. Tú no puedes decir que cualquier cosa es una organización criminal, ¿no? A lo que voy, Jimmy, es que para mí finalmente este tema de la inseguridad ciudadana es la corrupción de la Fiscalía, es la incapacidad del Ministerio Público, del Poder Judicial, que la policía atrapa a los delincuentes, los liberan, el Ministerio Público los libera todo el tiempo, está profundamente corrompido. Mire tú el caso de Elizabeth Peralta, una tremenda fiscal. ¿Qué me dice esa fiscal? Una fiscal corrupta, tremenda. Mira tú cómo en contubernio con Chibolín, mira todo lo que hacían. Entonces yo finalmente pienso que el Ministerio Público... Pero se da cuenta que apunta también a partidos políticos, bueno, Joaquín Ramírez... Perfecto, que se investigue. A jueces supremos que supuestamente le habrían ayudado. Que se investigue, Jimmy. Mira, el Ministerio Público está tan corrompido y tan putrefacto por adentro que a mí me sorprende, por ejemplo, que hasta ahorita
hayan sacado esta bomba de José Domingo Pérez acusado por enriquecimiento ilícito por el propio Ministerio Público, el fiscal de la Nación calladito, no ha dicho ni una sola palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, Jimmy, está más enfocado en perseguir al enemigo político que en perseguir al Tren de Aragua, a las verdaderas organizaciones criminales, que no están en este momento, desde mi punto de vista, en los partidos políticos, Jimmy. Ya acá se ha buscado hacer que los partidos sean una organización criminal, ¿no es cierto? Que se hace un cuadrito en peto de organización criminal. Correcto, pero los partidos han beneficiado. Pero ese no es y algunos actores han beneficiado. Ese no es el fondo de por qué hay criminalidad en el Perú. El señor Luna Gálvez, en la ley que ustedes dieron, la 32-108, y estoy poniendo un ejemplo, así como usted quiere poner un ejemplo, yo pongo un ejemplo, porque también Dina Boluarte y otros congresistas más. El abogado de José Luna Gálvez pidió que se archive el proceso de organización criminal seguido contra él por el caso de la OMPE, y usted recuerda, en amparo de la ley que ustedes sacaron. Bueno, el Ministerio Público tendrá que probar si ahí hay o no una organización criminal, pero ese no es el fondo. Pero se benefician ustedes mismos. Jimmy, pero ese no... O sea, ustedes mismos es uno de los congresistas. Ustedes es mucha gente, porque yo no estoy involucrado en ningún caso de organización criminal. Pero yo te digo una cosa. Algunos que firmaron Jimmy, la ley. Pero finalmente, si se estaban cometiendo abusos, en eso se corregirá para quienes se pudieran cometer abusos. En el caso, por ejemplo, muy sonado también se ha publicado el caso del señor Briceño, por ejemplo, ¿no? Expresidente Confiep. Sí. Todo el mundo ha caído en coincidencia de que ese es un abuso, que lo han metido a él ahí en organización criminal y no sé cuántos delitos más, cuando no había necesidad. Entonces yo digo, que se corrija donde se tiene que corregir. Pero por otro lado no se puede decir, pues Jimmy, que esa es la causa de la organización, de la criminalidad y de la ola criminal en el país. Acá hay un problema de fondo de corrupción en el Ministerio Público, de corrupción en el Poder Judicial, de incapacidad en el Ejecutivo. Y corrupción en el Congreso también. También seguramente, y corrupción en el gobierno, en la policía. Entonces yo creo que acá tenemos que ir al problema estructural de fondo, que no ha venido... Hoy Diario El Correo saca Seguridad Ciudadana, más de 100 proyectos congelados. ¿Qué van a hacer ustedes? Más de 100 proyectos congelados respecto a seguridad que tienen que ver, por ejemplo, con las leyes de inseguridad ciudadana, unidades de flagrancia, modificación de la Constitución para garantizar la seguridad. Es decir, una serie de leyes. Mañana se ha convocado a Junta de Portavoces. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo creo que el Congreso, mira, mañana tenemos portavoces 2 de la tarde. Yo soy partidario de poder sesionar lo más pronto posible para ver no solamente la tipificación del delito de terrorismo urbano, que permita precisamente agravar las penas y facilitar los procedimientos para la captura de los delitos de sicariato, extorsión, ¿no? y robo de celulares y todos los delitos por los que la ciudadanía está harta, ¿no? Y está exigiendo, porque la matan todos los días, y está exigiendo que se dé una solución inmediata. Y esta ley aprobarla lo más pronto posible. Terrorismo urbano se refiere. Terrorismo urbano. Yo creo que es lo que los propios transportistas están exigiendo también. Yo creo que finalmente es una ley que tiene que aprobarse en el Congreso lo más pronto posible. Ojalá se pueda adelantar el pleno, se evaluará si se puede adelantar a martes o miércoles. El miércoles tienen interpelaciones. Y se podrá adelantar para el martes de repente, porque sí entiendo que los transportistas están convocando una segunda movilización para el jueves, con lo cual ojalá podamos hacerlo antes de la segunda movilización, de tal manera que ya hay algo que poder verse antes de eso. Pero ojo, Jimmy, vuelvo a decir, las leyes pueden agravarse, podemos poner penas severísimas, pero si seguimos teniendo un Ministerio Público inoperante, corrupto y politizado, es poco lo que se va a poder resolver. Bueno amigos, como acaban de ver, eso fueron las fuertes palabras del congresista Alejandro Cavero en su entrevista con Canal N, criticando al Ministerio Público. Eso fue todo, suscríbanse al canal y compartan el video. Hasta pronto.